I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. Show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, but you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace will find me again. Better than you, there's nothing better than you, Lord, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you, there's nothing better than you, Lord, there's nothing, nothing is better than you. Beauty for ashes, you turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn praise into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh yes, there's nothing, oh there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord, there's nothing, nothing is better than you. Oh, let's sing it, there's nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. Let's sing it again. There's nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Yes. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies.
You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Dios me los bendiga, hermanos, y gracias por invitarnos a sus hogares. Quiero que sepan que estamos orando por ustedes. Les extrañamos muchísimo y espero vernos muy pronto en el templo. Manténganse conectados con nosotros a través de nuestra página de web, lightandlife.com, también a través de nuestra página de Facebook. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, yo crecí hijo de un pastor. Y una de las bendiciones de haber crecido en la iglesia es que yo he visto muchas cosas milagrosas. Yo he visto cómo Dios ha traído sanidades milagrosas. He visto en mi familia cómo Dios ha proveído en una manera milagrosa. He visto en mi propia vida una protección milagrosa de Dios. Y en esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre un milagro que quizás muchos no conocemos. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12. Así que si gustan abrir sus Biblias o su aplicación de Biblia al libro de Juan, capítulo 12. Pero antes de leer, quiero darles un poco de historia. Ya para llegar al capítulo 12, Jesús había hecho muchos milagros, era muy conocido. Lo que es más, en el capítulo anterior, en el 11, Jesús hace quizás el milagro más conocido de todos, cuando resucita a Lázaro de los muertos. Si se pueden imaginar, Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Y cuando Jesús se paró enfrente de la tumba, nadie sabía qué esperar. Sobre todo cuando Él puso sus manos a su boca y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Y los que estaban alrededor lo habían visto sepultado hace 4 días. Y ahora estaba Lázaro enfrente de ellos, completamente vivo, completamente sano. Bueno, el capítulo 12 empieza con una fiesta en el honor a Jesús. Y la fiesta fue hecha por la familia de Lázaro. María y Marta, sus hermanas, hicieron una fiesta e invitaron a Jesús para celebrarlo. Y quiero que sepan que cuando sucedió esta fiesta, como les digo, ya Jesús era una persona muy popular, la gente lo seguía. Juan nos dice que era el día antes de que entró a Jerusalén, en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Y para cuando Jesús entró a Jerusalén, esto para los estudiosos de la Biblia debería de haber sido una señal grandísima. Entró a Jerusalén montado en un burro y la gente empezó a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es directamente del Salmo 118. Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo 12 de Juan. Vamos a empezar un poquito más de la mitad en el capítulo 17. Juan 12, 17 dice lo siguiente. La gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso, los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. En el capítulo 12, como les digo, nos dice un milagro que muchos no conocemos y lo vamos a leer en esta mañana. Vamos a adelantarnos un poquito más al versículo 23 y acercarnos a donde sucedió este milagro. Versículo 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso es Jesús el que estaba hablando. Y luego el versículo 27. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y ese es el milagro. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La multitud que estaba ahí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que el ángel le había hablado. Esa voz vino no por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Ahora, ¿te puedes imaginar? Un carpintero había resucitado a alguien de los muertos y ahora lo veían entrando a Jerusalén y estaba siendo recibido como un rey. Algo increíble. Y luego todos los reunidos escucharon la voz de Dios como un trueno del cielo. Es algo inconcebible. Y cuando Juan nos habla de estos eventos, no les dice milagros, les llama señales. Que es muy interesante esa palabra, porque estaba relatando estos eventos como evidencia de quién era Jesús. Y por eso les dice señales. Las señales nos apuntan hasta cierta dirección. Las señales nos apuntan hacia algo. Y en este caso Juan dice, estas señales estaban apuntando hacia quién era Jesús verdaderamente. Ahora, vamos al versículo 37. Todo esto había sucedido, ¿sí? Ahora en el versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. ¡Wow! Qué versículo tan más triste, ¿verdad? A pesar de que Jesús había hecho todas esas señales enfrente de ellos, todavía no creían en él. La implicación en este versículo no es que no podían creer en él, sino que habían hecho la decisión de no creer en él. Se habían rehusado a creer en él. Y al leer este versículo yo me pregunté, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo viendo todas esas señales se pueden rehusar a creer en él? Y quizás la respuesta es que a veces como humanos decimos que si algo es muy bueno para ser verdad, entonces no es verdad. Y la gente que veía a Jesús quizás no podía creer que el que estaban viendo era el Mesías. Era muy bueno para ser verdad. Y quizás tú te encuentras en una situación similar. Quizás has visto la mano de Dios en tu vida. Quizás has visto la protección de Dios en tu vida, pero tú puedes decir, pues esto es muy bueno para ser verdad. Dios no puede tener interés en mí. ¿Cómo se va a interesar Dios de alguien como yo? Esto es muy bueno para ser verdad. Juan nos dice que esta gente había visto todo, pero no creía. Pero también nos dice que había gente que había visto todo y sí creía, pero se rehusaban a confesar lo que habían visto o confesar de que creían en Jesús. Veamos el versículo 42. Vamos a leer el 42 y 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Y luego Juan nos dice esto: preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. O sea que estas personas sí creían en Jesús y sí creían que quizás él era el Mesías, pero tenían miedo de perder su estatus en la sociedad. Porque amaban la adoración, los honores de los hombres más a que los que venían de parte de Dios. O sea, lo podemos decir de esta manera: quedarse con sus amigos era más importante que compartir lo que ellos creían. Habían visto, habían creído, pero hasta ahí nada más. Y tú puedes decir, bueno, pues ¿no es eso lo que pide Dios de nosotros? ¿Que creamos? Y la respuesta es sí. Dios quiere que tú y yo creamos en Él. Pero el creer en Dios no es igual a seguir sus mandamientos, a vivir tu vida de acuerdo a su palabra. En Santiago 2:19 nos dice que tú crees en Dios, qué bueno. Pero los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así de que el creer en Dios no es suficiente. Y Juan nos dice que las personas creían en Dios, pero no compartían su creencia porque amaban los honores de los hombres más que los honores de Dios.
Nuestras vidas son tan públicas ahora con la media social, y todos queremos poner en Facebook qué tan buena nuestra vida es. Todos queremos decir qué tan hermosa es nuestra vida, aun cuando no lo es. Porque lo que las otras personas dicen de nosotros es tan importante para nosotros. Es más, lo que otros creen de nosotros es más importante muchas veces que nuestras convicciones. Y quiero decirles, hermanos, el creer no es suficiente. El creer tiene que tiene que llevar también arrepentimiento. El creer tiene que también llevar obediencia. El creer también tiene que ser seguido por confesión. Juan nos dice que algunos habían visto pero no creían. Otros habían visto y creían pero no confesaban. Pero también nos dice que había otros que habían visto, habían creído y estaban confesando públicamente. Y ustedes quizás dirán, ¿quiénes son esas personas? Bueno, nos los dice en el principio del capítulo 2. Y era María, Marta y Lázaro. Si vemos al principio, vamos a ver que, como les digo, habían tenido una fiesta en honor de Jesús. Y imagínate qué harías tú. Si tu hermano está muerto, y ya está muerto por 4 días, y ahora lo ves resucitado, ¿qué harías tú? Claro, lo mismo que hicieron ellos, hicieron una fiesta. Todos los que estaban en ese pueblo habían visto la resurrección de Lázaro. Lo que es más, había tenido tanto impacto la resurrección de Lázaro que los fariseos, nos dicen en el versículo 10, también querían matar a Lázaro. Porque mientras Lázaro estuviera vivo, era un testimonio de quién era Jesús. Vamos al principio del capítulo 12, versículo 3. Dice esto. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con su cabello. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¡Wow! Toda la casa olía perfume. O sea que todos los que estaban ahí se dieron cuenta de lo que María había hecho. María no lo hizo en secreto, lo hizo en frente de todos. Qué diferencia, ¿verdad? A los otros grupos que nos dicen en el capítulo 12. María vio, María creyó, pero también María confesó en una manera extravagante. Lo hizo en la manera más pública posible. Y yo creo que a María no le importaba para nada lo que otros pensaban de ella. Yo creo que a ella no le importaba para nada si la gente lo juzgaba. Lo que es más, yo estoy seguro que a ella no le importaba para nada si le invitaban a la sinagoga nuevamente o no. Porque nada de eso le importaba a ella. Su hermano había resucitado. Estaba muerto y ahora su hermano estaba vivo comiendo en el otro cuarto junto con ella nuevamente. ¿Y no es eso lo que hace Jesús en nuestras vidas? ¿Verdad que Jesús nos trae esperanza cuando tenemos desesperación? ¿Verdad que Jesús trae vida cuando hay muerte? ¿Verdad que Jesús nos da razón para creer cuando lo único que tenemos es duda? Así es de que, ¿en qué categoría estás tú? ¿Has visto, pero no crees? O quizás has visto y has creído, pero te rehusas a confesar. O quizás eres uno de los pocos que ha visto, ha creído y está confesando lo que ellos creen. O quizás estás en otro grupo, un cuarto grupo. Este grupo que dice, yo no puedo creer porque yo no he visto. Yo no he visto la mano de Dios en mi vida. Y como no puedo reconocer a Dios en mi vida, entonces ¿cómo voy a creer en Él? Qué bueno que me dices eso, porque te tengo buenas noticias. En Jeremías 29 nos dice que si nosotros sinceramente buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Quizás, si tú no has visto a Dios en tu vida, es porque no lo estás buscando. En esta mañana, si tu miedo a ser rechazado te está
te prohíbe el confesar tu fe, yo quiero decirte, va a llegar el tiempo en que tienes que tomar una decisión. O estás adentro o estás afuera. Y no solamente estoy hablando a los adultos, estoy hablando a los jóvenes, a los niños que me ven. Tú también puedes confesar tu fe. Lo que es más, cuando tú haces tu fe clara a otras personas, cuando tú aclaras que la aprobación de Dios es más importante para ti que la aprobación de otros, la gente te va a respetar. Quizás al principio te hagan burla, quizás no, pero yo sé que con el tiempo van a reconocer tu convicción. Yo me acuerdo de un joven de nuestra iglesia, nos invitó a su juego de fútbol americano, jugaba para Chandler High. Y este joven, cuando fuimos al juego, nos dio un programa y en el programa decía el nombre de todos los jugadores y luego lo que querían ser cuando ellos crecieran. Y en el nombre de él tenía su nombre y lo que quería hacer su profesión era pastor. No una profesión muy popular para un jugador de fútbol americano. Pero él había hecho esta declaración. Lo que es más, él me decía los domingos que todos sus amigos de fútbol le decían el pastor. Quizás de burla, pero así le decían. Pero ese día vi como él sacó a todos de los lockers hacia el campo de fútbol y luego se reunieron para orar y él los guió en oración. Quizás tú tienes un poco de miedo en confesar, pero quiero decirte, confiesa de todas maneras. Yo quiero retarte en esta mañana a que confieses de todas maneras. Si este joven lo puede hacer enfrente de sus amigos, ¿no lo puedes hacer tú enfrente de tu familia? ¿No lo puedes hacer tú enfrente de tus amigos? No permitas que tu miedo controle tu fe. Es más, que tu fe controle tu miedo, porque alguna vez, en algún día, todos vamos a estar en la presencia de Dios. Y la única aprobación que va a importar en ese día es la aprobación de Dios en tu vida. Es importante ver, es importante creer, pero es absolutamente necesario confesar. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Oremos. Padre, hemos visto tu mano en nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, te pido que nos ayudes no solo a creer, sino también a confesar. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, en esta mañana, si hay alguien que está en necesidad de sanidad, trae sanidad a su vida, Señor. Te pido, Señor, que tú cuides de nuestra congregación. Te pido, Señor, que nos mantengas unidos a través de todo este tiempo. Te pido, Señor, que nos des preocupación por nuestros hermanos, que nos veamos los unos por los otros. Te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.